Buenas tardes, sean todos bienvenidos nuevamente a nuestra predicación en la palabra del Señor en el día de hoy. Damos gracias a Dios porque tenemos la oportunidad de compartir con muchas personas a la distancia, aún a través de los medios del internet. Queremos continuar con nuestra serie del Sermón del Monte, pero antes de seguir adelante vamos a tomar un tiempito de orar, pedirle al Señor que nos dirija y que bendiga el tiempo que vamos a estar juntos. Padre, en esta tarde venimos ante tu presencia, primeramente para darte gracias, Señor, por tu cuidado, por tu amor, por tu misericordia. Gracias por podernos congregar, por poder tener al alcance tu palabra. Gracias por poderla estudiar, Señor, y más aún, gracias, Señor, porque también podemos ponerla en práctica. Bendícenos y ayúdanos para que tengamos la fortaleza de hacerlo. Yo oro por todas las personas que están viendo en este momento el video y que están recibiendo este mensaje, Señor. Háblanos a todos, a la mente y al corazón, y guíanos para que la gloria y la honra sean siempre para ti. Te damos gracias en el nombre de Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Bueno, en esta tarde vamos a continuar, como hemos dicho anteriormente, con el Sermón del Monte. Eso está en el libro de Mateo, capítulo 5. Ya hemos andado a través de el Sermón del Monte, básicamente las bienaventuranzas, terminamos esto, también vimos unas comparaciones que el Señor Jesús hizo acerca de la iglesia, donde nos comparó a ser la sal y la luz, a través de lo cual el Señor estaba dando la instrucción especial de que el pueblo, la iglesia, debe sobresalir en el mundo, ser, digamos, palpable para todas las personas, para que puedan acercarse al Señor y puedan recibir el mensaje que puede salvarles. El Señor aclara un punto de gran importancia a partir de versículos 17 al 20, y es a la vez también la introducción de lo que va a seguir más adelante en este Sermón del Monte. Entonces hoy vamos a tratar estos versículos, Mateo 5, 17 al 20, y yo le he titulado el dilema de la ley. Voy a leer este pasaje, y si usted tiene su Biblia, ábrala allí en Mateo capítulo 5, 17 al 20, y sígame a través de la lectura. Dice allí: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasarán de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. El Señor añada bendición a su palabra y nos ayude a entender el mensaje que está contenido allí. Muy bien, antes de adelantarnos un poquito, vamos a mirar un par de términos que están incluidos en esta porción que hemos leído en Mateo 5, 17 al 20. Dos términos. El término abrogar. La palabra abrogar quiere decir simplemente invalidar, pero también es quitar la autoridad, o en este caso incumplir. Es muy importante entender que el uso de esta palabra en el pasaje que hemos leído significa todo lo opuesto a cumplir. El mismo Señor Jesucristo lo confirma cuando dice allí en el versículo: no he venido para abrogar o incumplir, sino para cumplir. Eso está en el versículo 17, que es el primero de la lectura. Ahora, cuando uno lee esta palabra, que el Señor Jesús dice: yo no he venido para abrogar la ley, sino para cumplir, daría la sensación o tiene tendencia a insinuar
que la ley todavía está en vigencia. Y vamos a entender que la ley está en vigencia en cierto modo, pero en la iglesia es diferente. ¿Por qué es diferente? Lo vamos a ir aprendiendo a través que veamos este estudio. Entonces, si la ley estuviera en vigencia en la iglesia, entonces la Biblia se saldría de la armonía. Porque, por ejemplo, en el libro de Romanos, capítulo 10 y versículo 4, dice allí que el fin de la ley es Cristo para justicia de todo aquel que cree. Lo que quiere decir es que cuando el Señor Jesús vino, entonces la ley dejó de ser efectiva, por decirlo así, en la iglesia. Porque a partir del Señor Jesucristo, entonces nosotros vivimos bajo la gracia. Ahora, la ley sigue activa porque la ley es palabra de Dios. Mas, sin embargo, en nosotros ya no lo es así por la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y es de lo que vamos a estar hablando en este mensaje. Y cuando yo digo que está activa es en la gente, en los que no conocen del Señor, todavía la ley se sigue cumpliendo porque es lo que el Señor Jesús, el Dios, dio como reglamento en general. Pero ahora nosotros vivimos bajo la gracia que es el Señor Jesús, porque Él cumplió toda la ley. Y lo vamos a, no quiero adelantarme, ¿verdad? Pero quiero simplemente aclarar estos puntos para que no hayan por ahí algunos que digan, oye, ese hermano está blasfemando, mire, está enseñando una doctrina falsa o lo que sea. No, no estamos enseñando doctrinas falsas, sino que simplemente estamos mirando lo que dice la palabra y tratando de aclararlo para que todos estemos, como dicen por ahí, en la misma página. Entonces, el libro de Romanos, repito nuevamente, en el capítulo 10 y versículo 4 dice que el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Entonces allí entendemos que en el Señor Jesús se acaba la ley. Ahora, Efesios capítulo 2, versículo 15 también dice que el Señor abolió en su carne las enemistades de la ley, de los mandamientos. Entonces, cuando el Señor Jesús fue a la cruz, entonces en la cruz, dice, abolió en su cuerpo a través de su obra, ¿verdad? Él tomó la ley y la cambió para la iglesia en gracia. Ahora nosotros vivimos, nuevamente lo repito, por la gracia. Gálatas capítulo 3 y versículos 23 al 25 también habla de la ley como ayo. Un ayo es un encargado de la custodia y de la crianza de un niño. Es como un tutor que desde que el niño está pequeño, él se encarga de tomar decisiones por el niño, o sea, como quien dice, está a cargo del niño. Pero resulta que allí también en Gálatas, al final en el versículo dice que ya nosotros no estamos bajo el ayo, o sea, ya no estamos, ya somos libres de la ley. Jesús, en verdad, sí la cumplió. Él cumplió la ley y todas las profecías que estaban escritas en la Biblia acerca de él. Por eso en el libro de Lucas capítulo 24, versículos 47, perdón, Lucas capítulo 24, versículos 44 al 47, dice allí, y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliere todo lo que está escrito de mí, ahí dice, en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Y nos damos cuenta que son tres divisiones que él menciona y más adelantico lo vamos a tratar. Entonces les hago allí, como quien dice, un resaltado de este versículo. Posiblemente lo vamos a volver a visitar. Muy bien, entonces allí en ese versículo el Señor dice que se tenía que cumplir todo lo que decía en la ley acerca de él. Entonces por esa obra del Señor Jesús, porque se cumplió todo lo que decía la ley, cumplió todo lo que decía en la ley acerca de él, entonces nos hizo a nosotros libres de una maldición de la ley. Y entonces nosotros tenemos, por haber sido liberados de esa maldición, ahora tenemos, como quien dice, acceso a las bendiciones que Dios ha preparado para todo aquel que recibe a Jesucristo como Señor y Salvador. O sea, todo aquel que viene a los pies de Cristo, ingresa a la familia de Dios y en ese momento es liberado de la maldición de la ley. ¿Dónde está eso en la Biblia? Gálatas capítulo 3, versículos 10 al 14. Mire lo que dice allí.
porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. O sea, todos los que están siguiendo lo que dice la ley están bajo maldición. ¿Por qué? Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Entonces, todo aquel que está sujeto a la ley tiene que cumplir toda la totalidad de la ley, o si no, está maldecido, dice allí la Biblia. Versículo 11, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Entonces, no solamente la persona que sigue la ley está bajo maldición si no lo cumple todo, sino que tampoco la ley lo puede llevar a uno a ser justo, porque el único que justifica es el Señor. Entonces dice allí, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y así dice la Biblia allí. Otra vez estamos en Gálatas capítulo 3, versículo 11. Ahora el versículo 12 dice, y la ley no es de fe. O sea, la ley es una cuestión aparte de la fe. Sino que dice, estoy leyendo el versículo, que el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Entonces, por cumplir la ley, la gente simplemente vive por la ley, pero no va a llegar a ser justificado delante de Dios, de acuerdo a lo que estamos leyendo en este pasaje. Versículo 13. Cristo entonces nos redimió de la maldición de la ley. Y aquí está el versículo que nos libera a nosotros de la ley, porque acuérdese que lo que dice allí en el Sermón del Monte es que Él no vino a abrogar la ley, sino a cumplirla. Y cuando Él la cumple, entonces nosotros, al recibirlo a Él como Señor y Salvador, recibimos ese beneficio de haber cumplido la ley. Y eso fue el Señor Jesús. Muy bien. Él dice allí nuevamente, Gálatas 3:13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. O sea, para Él poder redimirnos de esa maldición, Él tuvo que hacerse maldición. ¿Cómo es eso? Porque la Biblia allí también dice, porque escrito está, maldito todo aquel que es colgado de un madero. Y el Señor Jesús murió crucificado, o sea, como dicen allí, colgado de un madero, para redimirnos a nosotros. Versículo 14, para que en Cristo, entonces, Él recibió esa maldición, para que nosotros, los que venimos a Él, entonces, para que en Cristo la bendición de Abraham alcance a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Entonces, Abraham recibió una promesa de Dios, y nosotros a través de la fe, y confiando en la obra de nuestro Señor Jesucristo, entramos a ser parte de esa promesa y recibimos esa bendición. Muy bien. Entonces, porque Jesús cumplió la ley, cuando nos entregamos a Él, entonces recibimos ese beneficio de su muerte. Estoy haciendo la aclaración, la confirmación. Y la resurrección, de su muerte y resurrección, lo cual incluye ser libres de las exigencias de la ley. Entonces nosotros, cuando venimos a Cristo, cuando estamos haciendo parte de la iglesia, nosotros ya no estamos bajo la ley. Porque el Señor cumplió toda la ley y a través de su obra de redención, su sacrificio, nos hizo a nosotros libres de la ley. Amén. Muy bien. La ley, el otro término que quiero aclarar, es lo que dice allí, la ley o los profetas. Como dice, lo voy a volver a leer, Mateo 5:17, no penséis que he venido para abrogar, y dice, la ley o los profetas. ¿A qué se refiere el Señor Jesús cuando dice la ley o los profetas? Entonces tenemos que entender que el canon de los hebreos es diferente al canon de los cristianos. Para ellos simplemente, para el pueblo hebreo simplemente existe lo que se conoce como el Antiguo Testamento. Para ellos son 24 libros, porque ellos no cuentan esto de Primera de Reyes, Segunda de Reyes, eso así no, sino que es un solo libro. Ellos lo cuentan como un solo libro. Entonces, la Biblia de los hebreos está dividida en 3 partes. La ley o Torá, los profetas o Nebín y los escritos o Ketubín. Ahora, les voy a decir qué contiene cada una de esas
divisiones como a manera de información, porque nosotros tenemos nuestra Biblia, pero para que se dé cuenta que básicamente contiene los mismos libros que están en el Antiguo Testamento, en la Biblia que tenemos nosotros. Entonces la ley, que también es llamado el Torá, allí están el Pentateuco, Génesis, Éxodos, Levítico, Número y Deuteronomios. Luego la segunda división de la Biblia hebrea es los profetas, que es llamado Neviim. En esa están los profetas anteriores, y esos profetas anteriores son Josué, Jueces, Reyes y Samuel. Para nosotros en nuestra Biblia esos son libros históricos, ¿verdad? Pero para ellos son los primeros o los profetas anteriores. La segunda división del mismo de los profetas es los profetas posteriores. Y en esos profetas posteriores están Isaías, Jeremías, Ezequiel, y luego dice allí el libro de los 12. Ese libro de los 12 son los profetas menores que tenemos nosotros en nuestra Biblia. Entonces esa es la segunda división. La tercera división entonces se llama los escritos. Y en los escritos, o Ketubim, allí aparecen los salmos, los proverbios, Job, y hay otra división que se llama los Mejilot. Y en ese Mejilot está el Cantar de los Cantares, está Ruth, está Lamentaciones, está Eclesiastés y está Esther. Y otros libros que hacen parte de los escritos son Daniel, Esdras y Nehemías, hacen parte de un solo libro, y Crónicas. Entonces esos son todos los libros que componen, digamos, la ley o los profetas, o la tercera división que llama los escritos, que en algunas ocasiones se llama salmos. Si usted va conmigo allí a Lucas capítulo 24, que leímos hace un momentico, en el versículo 44, Lucas 24, 44, mira lo que dice allí: estas son las palabras que os hablé cuando aún estaba entre vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí. Y ahí empieza, en la ley de Moisés, los profetas y los salmos. Acuérdese que la división que se conoce como los escritos, entonces también se llama los salmos. Entonces es interesante, ¿verdad? Mirar que cuando uno mira este pasaje, que el Señor hace esa observación, ¿verdad? Que Él no viene a abrogar o a incumplir ni la ley ni los profetas, se está refiriendo básicamente a las escrituras del Antiguo Testamento, que era lo que era la Biblia en ese entonces. Acuérdese que el Nuevo Testamento cuenta toda la historia de nuestro Señor Jesucristo, la historia de la iglesia primitiva, contiene todas las cartas y contiene también la profecía. Eso es lo que es el Nuevo Testamento. Y el Nuevo Testamento es como la exposición o el desarrollo de todo el Antiguo Testamento. Entonces, para nosotros los cristianos hay dos partes en la Biblia, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, porque recibimos a Cristo como Señor y Salvador, y nosotros creemos que Él es Dios, que Él es nuestro Señor. Ahora, los que son hebreos todavía, ellos simplemente mantienen sus escrituras con esas tres divisiones que les he explicado hasta este momento. Amén. Bueno, espero que todo esté siendo claro hasta ahora. Si de pronto hay alguna duda, si hay alguna pregunta, siempre pueden escribir allí en los comentarios y yo trataré pues de contestarles lo más pronto posible, ¿verdad? Darle respuesta a sus preguntas si es posible. Muy bien, entonces cuando el Señor habla acerca de la ley o los profetas, está hablando básicamente acerca de todos los libros del Antiguo Testamento. En los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, los judíos habían perdido el verdadero significado y el camino que señalaba la Biblia, la ley, o como ellos lo llaman, ya que como con la adición ellos agregaron a los escritos de la Biblia, y vamos a llamarlo Biblia para que estemos en la misma página.
Entonces, ellos le agregaron a la Biblia muchos mandamientos de hombres y costumbres. Por eso el Señor Jesús siempre les recalcaba que vuestras costumbres han hecho nula la palabra y todo eso, porque ellos hacían más caso a esas costumbres de que si se lavan los vasos, si se lavan las manos y todo eso, aún más le hacían más caso a eso que a la misma ley. Entonces, en ese tiempo, por eso el Señor Jesús les recalcaba de que Él tenía que cumplir la ley, pero era la ley verdadera, no toda esa serie de mandamientos que ellos escribieron. Y es prudente mencionar, ¿verdad?, que el grupo conocido como los escribas surgió precisamente en el afán del pueblo de tratar de explicar o de simplificar los grandes principios de la ley. Pero ellos, en lugar de hacer esto, de simplificarlo, en realidad lo que crearon fue una cantidad grande, miles de reglas y de normas que ni siquiera ellos podían cumplir. Y el Señor Jesús se los dijo varias veces, ¿verdad? Por ejemplo, en el libro de Mateo, capítulo 23, versículos del 1 al 8, se los voy a leer bien rapidito. Mateo 23, del 1 al 8 dice: entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan, dice allí, los escribas y fariseos. Cuando dice en la cátedra de Moisés, está hablando acerca, ellos se sientan a hablar de la Biblia. En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y fariseos. Y versículo 3, estamos en Mateo 23, versículo 3, dice: así que todo lo que os digan que guardéis, o sea, lo que ellos digan que guarden, guárdenlo y háganlo, mas no hagan conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Entonces el problema está en que ellos predicaban algo y no lo hacían. Versículo 4 dice: porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverla. Entonces, lo que ellos hacían, tratando de explicar las leyes, creaban una serie de reglas. Por ejemplo, ellos decían que sobre llevar las cargas, por decir algo. Entonces decían, bueno, ¿y qué es carga? Entonces ellos empezaron a decir, cargar un vaso con agua es carga, cargar una varilla es carga. Entonces todo era carga. ¿O qué es trabajo, por ejemplo? Apagar el switch es trabajo. Entonces todo ese poco de reglas empezaron a decir, no se puede hacer todo esto en el día de reposo. Y entonces por eso al Señor Jesús siempre le estaban diciendo que no podía hacer cosas el día de reposo. Una de las situaciones peores a las que ellos llegaron con esta serie de reglamentaciones era que no podía una persona sanar a otra el día el Sabbat, el día de reposo. ¿Por qué? Ellos decían, eso es trabajo y no se puede hacer. Lo único que puede hacer una persona es, si ve que se va a morir el paciente, haga algo para que lo ayude a sobrevivir mientras pasa el día de reposo. Ya después de que pase el día de reposo, entonces lo podían sanar. Y se enojaron cuando el Señor Jesús sanó a un hombre en el día de reposo. ¿Y sabe qué les dijo el Señor? El Señor les dijo, ¿no saben ustedes que aquí hay alguien que es mayor que el día de reposo? Está hablando de sí mismo. Entonces, ellos simplemente crearon una cantidad de reglas y de normas que ni siquiera ellos mismos podían cumplir, y es por eso que el Señor empieza a señalarles una serie de errores, y por eso el Señor en este pasaje dijo, yo no vine a incumplir la ley, sino a cumplirla, y Él fue más allá, el Señor Jesús la explicó. Entonces el detalle central de esa porción que acabamos de leer descansa en la posición que tenían los escribas y los fariseos a la vista del pueblo. El pueblo los veía como gente que iban a entrar derecho al cielo. Eran personas que ya tenían ganada la eternidad. Pero aquí al final de ese mismo pasaje, volviendo ahí a Mateo 5, versículo 20, dice, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Entonces vemos allí que la justicia de los escribas y fariseos no era suficiente para entrar, pero la gente los veía muy especiales, la gente quería seguirlos, la gente quería imitarlos, y ese es el llamado de atención que hace el Señor Jesús delante de estas personas. Ustedes no pueden hacer como ellos hacen,
porque ellos dicen y no hacen. Entonces simplemente escuchen lo que es el contenido de la palabra y vivan de acuerdo a lo que dice la palabra. Entonces ahorita vamos a mirar que el Señor Jesús entonces señaló varios errores. Errores que tenían que arreglarse. ¿Qué quiere decir eso cuando el Señor habla de cumplir las Escrituras? Lo que dice en el versículo 17. Durante el ministerio del Señor Jesús en la tierra, los religiosos de su tiempo siempre buscaron la ocasión de hacer caer en el error al Señor Jesús. Le hacían preguntas cauciosas, le trataban de decir cosas tentándolo para ver si de pronto él cometía algún error. Pero el Señor Jesús siempre les respondió de una manera que ellos quedaban, como dice la Biblia, atónitos, no sabían qué decir, no sabían cómo contestarle, porque la sabiduría del Señor era tan grande que ellos se quedaban callados. Podemos mirar muchos ejemplos en la palabra de Dios, pero yo solo quiero hacer énfasis aquí, que el Señor Jesús está afirmando públicamente que la intención de Él es cumplir la ley. Ahora, ¿qué quiere decir con eso de cumplir la ley? Primero que todo, el Señor Jesús iba a cumplir todo lo que dice la Biblia acerca de Él. Ya lo leímos que el Señor lo cumplió, pero queremos ir haciendo un recuento de lo que hemos dicho. Entonces, cumplir todo lo que dice acerca de Él. Lo que dice cumplir, la palabra cumplir, el primer sentido de esa palabra es llenar. Y cuando usted llena algo, no deja espacio para poder meter algo más. La palabra llenar dice, es como hacerlo todo completo, que no falte nada. Entonces, no se permite la omisión de ningún detalle. Esa palabra es usada con mucha frecuencia en el libro de Mateo. Entonces, el Señor Jesús vino a llenar. Cuando dice cumplir es: voy a cumplir o a llenar todo eso que está escrito de mí en el Antiguo Testamento. Y si usted pone a leer el libro de Mateo, va a encontrar varias veces que el escritor pone allí: todo esto sucedió para que se cumpliera lo que fue dicho por el profeta tal. O sea, para que se llenara o para que eso fuera hecho realidad, para demostrar que Él era el que había de venir. Entonces ahí aparece nuevamente la palabra allí. Entonces, Cristo vino a cumplir primeramente todo lo que decía Él, de Él en la palabra. Pero también el Señor Jesús, cuando vino a cumplir todas las Escrituras, vino a observar con toda fidelidad la ley. Y cuando digo observar, quiere decir otra vez hacer lo que dice la ley. El Señor Jesús jamás quebrantó la ley. En todo el tiempo que Él vivió, Él no quebrantó la ley en nada. Más bien, Él cumplió todo a perfección. ¿Y sabe qué? Él participaba activa y públicamente en todos los rituales que demandaba la ley de ellos. Tanto que Él subía a hacer la Pascua, Él subía a hacer los rituales en el templo. El Señor siempre estaba haciendo todas las cosas que... Es más, Él iba el día de descanso a la sinagoga. Y en una ocasión en la sinagoga, Él leyó un pasaje. En otra ocasión en la sinagoga, sanó a un hombre que estaba endemoniado. Y así uno puede mirar varias veces que el Señor Jesús cumplía a perfección todo lo que decía la ley. Entonces el Señor Jesús, como dijo aquí en ese pasaje, Él no vino a abrogar la ley, sino a cumplirla, a mostrarles a ellos que estaban viviendo de manera fuera de la ley, aunque decían que están en la ley, a mostrarles cómo era que es vivir en la ley. Entonces, dos cositas más, dos cositas que aprendemos allí. Cristo vino a cumplir la ley porque primeramente tenía que llenar todos esos profecías que estaban puestas de Él, y segundo tenía que mostrarles cómo es que se vive la ley. Pero también el Señor, además de cumplir la ley, Él vino a completar y perfeccionar la ley. ¿Cómo así a completar y perfeccionar la ley? La ley no la entendían ellos. Era tan tremendo que estos escribas, como les dije anteriormente, escribieron una serie de reglamentos y una serie de normas que ellos ni siquiera podían llevar. Pero aquí en los próximos mensajes de este Sermón del Monte, vamos a aprender cómo es que el Señor Jesús les explicó la ley que está allí. Porque Él dice: oísteis que fue dicho.
no matarás, por decir algo. Pero yo les digo. Y entonces ahí el Señor empieza a explicar lo que decía la ley. ¿Por qué? Porque ellos tenían confusión, ellos no entendían. Si decía la ley, no matarás, para ellos era, bueno, yo puedo ir a agarrar a uno y golpearlo hasta que lo deje medio muerto. El todo es que no lo mate y ya cumplí la ley. Pero no, el Señor Jesús fue más allá y les explicó el verdadero significado de la ley. Por eso digo yo, Él vino a completarla y perfeccionarla, porque la gente no entendía eso. Amén. Muy bien. El Señor Jesús también vino a llevar sobre sí la ley. Y esto es bien interesante, porque cuando el Señor Jesús fue a la cruz, Él tomó nuestro lugar. Y como habíamos leído anteriormente, Él llevó la maldición de la ley que está sobre todos los que viven bajo la ley, para que todos los creyentes puedan recibir esa bendición. Se los voy a leer bien rapidito, está en Gálatas, ya lo habíamos leído, pero simplemente lo repetimos. Gálatas capítulo 3, versículos 13 y 14. Dice allí: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo el que es colgado de un madero. ¿Para qué hizo Él? Dice allí, para que en Cristo la bendición de Abraham alcance a todos los gentiles, a fin de que recibiésemos la promesa del Espíritu. Entonces, Él nos libertó de la maldición de la ley, y como había dicho anteriormente, ahora la ley para nosotros no está activa. Para nosotros está activa la gracia. Nosotros vivimos por gracia, porque a través de la gracia es que recibimos la redención. Una cosa más que quiere decir esto de Cristo vino a cumplir las Escrituras. El Señor Jesús vino también a enseñarnos una nueva ley, y es la ley del amor. La Biblia es interesante, esta porción, hermanos, porque a través de la ley del amor cumplimos la ley de Dios. Vamos al libro de Juan, Juan capítulo 13. Juan capítulo 13, versículos 34 y 35. Mire lo que dice allí. Un mandamiento nuevo os doy. Cuando dice un mandamiento nuevo os doy, eso es una ley. Es algo que tenemos que cumplir. Una orden nueva. ¿Cuál es esa orden nueva? Que os améis unos a otros. ¿Cómo? Dice, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Y uno tiene que mirar cuál es el amor del Señor hacia nosotros. Era un amor incondicional. Era un amor que perdonaba. Era un amor que trascendía. Así debemos amarnos en la iglesia. En la iglesia no debía haber amor fingido. No, pues que lo quiero porque me conviene, ¿verdad? Algunos hacen eso, pero no. La Biblia dice que nosotros tenemos que amarnos de la manera que el Señor nos amó. ¿Y sabe por qué tenemos que hacer eso? Porque eso es testimonio de la iglesia del Señor. Dice allí el versículo 35, en esto conocerán ¿quiénes? Todos, que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Entonces, cuando todos como una iglesia de Cristo cumplimos ese llamado de amarnos unos a los otros, entonces estamos cumpliendo la ley. O sea, nosotros cumplimos la ley porque estamos haciendo la voluntad de nuestro Señor que nos salvó. Y tenemos que vivir así. Hay 3 versículos que les leo ahí en la carrerita. Romanos 13, versículo 8. Mire lo que dice allí. Romanos 13, 8. No debáis a nadie nada. Uno no le debe deber a nadie nada. ¿Qué es lo que uno debe deberle a los demás? Sino el amaros unos a otros. Entonces, todo lo que uno tiene que deberle a los demás es amor. ¿Por qué? Porque el que ama al prójimo, dice allí, ha cumplido la ley. Primer versículo. Segundo versículo. Está en Gálatas capítulo 5, versículo 14. Dice, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Se da cuenta? La ley se cumple en ese reglamento nuevo que nos dio el Señor. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y también en Gálatas capítulo 6 y versículo 2, por el amor nos enseña también en la ayuda mutua. Dice allí, sobrellevar los unos las cargas de los otros, y dice, y cumplida así la ley de Cristo. Entonces,
La ley ha sido cumplida por el Señor. Y a través de su obra maravillosa nos liberó de la ley. Pero nos dio una nueva ordenanza, que nos amemos unos a otros. ¿Para qué? Para que esa ley que ya Él cumplió sea en nosotros también vívida. Ya nosotros, todo lo que pudiera decir la ley, toda esa cantidad de reglamentos, se cumple en una sola cosa: amar al prójimo como usted mismo. Entonces, primer versículo que vimos, Cristo vino a cumplir las Escrituras. Versículo 18 de lo que estamos mirando hoy, dice: porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Entonces Jesús, el Señor, afirma que la ley es inquebrantable. La ley es inquebrantable. La forma en que el Señor se expresa de la ley muestra el celo, un celo santo que Él tenía por las Escrituras. Porque la ley es obra de Él es Dios. Dios le dio a Moisés los reglamentos, la ley, todo esto. Entonces para él eso era muy importante. Por eso dice que ni una sola tilde. Al mencionar la tilde, mire, si usted pone a pensar en el idioma español, ¿qué es una tilde? Una tilde es una marquita pequeña que se pone arriba de una vocal, dentro de una palabra, para demostrar el acento que se hace en esa sílaba. Entonces, mucha gente no usan eso. Escriben sin la tilde. Pero en la Biblia, dice el Señor, ni siquiera una tilde se va a omitir. Donde se tiene que hacer el acento, ahí se hace. Donde no se hace el acento, ahí no se tiene que hacer. Esto es muy importante. Entonces el Señor hace hincapié de que no se puede omitir ninguno de los requerimientos de la ley, por simple que sea. Porque hay mucha gente que dice: no, pues es que eso lo dice nomás ahí, pues por si acaso. No, hermano, si la Biblia dice ame a su hermano, ámelo. Si la Biblia dice no robarás, no robe, hermano. Si lo que diga la Biblia hay que hacerlo. Porque hay muchas personas que le dan ahí como la quebrada, ¿verdad? La quebrada, más que todo cuando se enfrentan a cosas que van en contra de lo que a ellos les gusta. Entonces empiezan como a doblar un poquito la escritura. No, es que yo creo que lo que dice aquí es esto o aquello. Eso no se debía hacer. Eso no se debía hacer, porque el Señor Jesús dijo que ni siquiera una tilde, ni una coma, ni nada se va a perder de la palabra. ¿Y sabe una cosa? La palabra es inspirada por Dios. Eso está en 2 Timoteo 3, 15 y 16. Toda la escritura es inspirada por Dios. Y por ser inspirada por Dios, cada letra es sagrada, hermanos. Cada letra es sagrada y uno no puede inalterarla, o sea, no puede alterar lo que está allí, ni puede inquebrantar, no, es inquebrantable, no la puede quebrantar. En el libro de Apocalipsis, al final, capítulo 22, 18 y 19, dice que el que quite de las palabras de la profecía, o el que aumente, va a llevar consecuencias. Entonces uno ni puede quitarle, ni puede aumentarle. Porque hay algunos que también les gusta meterle, no, pues que esto lo que quiere decir es otra cosa por allá, y tratan de crear un mundo, un ambiente sobrenatural, donde ellos son casi los dioses, hermano, y tengan mucho cuidado con eso. Porque la Biblia es para darle la gloria al Señor, a nadie más. No vaya usted a querer llevarse la gloria al Señor. No, que es que ese hermano ora, que tremendo. El hermano ora, pero el poder que se usa es el poder del Señor. Entonces dele la gloria al Señor, no al hermano. Entonces son cosas interesantes, son cosas tremendas que dicen allí. También la Biblia dice en el libro de Juan, capítulo 10, 35, aparece allí que la ley o la escritura es inquebrantable, no se puede quebrantar. Entonces son dos cositas que hemos visto hasta ahora. Primero, el Señor Jesús nos dio ejemplo, vino a cumplir las Escrituras, y segundo dijo, la Escritura es inquebrantable. Una cosa más, la Escritura ha de enseñarse tal y como está escrita. El versículo 19 del pasaje que leímos al principio dice: de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños
y así enseña a los hombres. Son dos cosas diferentes, hermano. No solamente quiebra el mandamiento, sino que le enseña a los otros a que también lo quiebren. Es lo que está diciendo allí. Y eso era lo que hacían los escribas y fariseos. Porque acuérdense lo que leímos en el otro versículo, ellos dicen que hagan y no hacen. Entonces, será llamado muy pequeño en el reino de los cielos. Mas cualquiera que lo haga, dice, y los enseñe, será llamado grande en el reino de los cielos. Entonces eso nos está mostrando que lo que le interesa al Señor en esta enseñanza es que enseñemos la Escritura tal y cual está escrita. No podemos alterar eso. El Señor hace la referencia para destacar que los religiosos de su pueblo no se ajustan a lo que predican, y eso ya lo hemos leído. Pero hay otro pasaje que también habla de eso, Marcos capítulo 7 y versículo 9 al 13. Mire lo que dice allí. Y les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. ¿Se da cuenta de eso? Invalidan la ley de Dios para que la tradición de ellos permanezca. Y así se lo dice el Señor. Dice, porque Moisés dijo, o sea, lo que dice la ley, es lo que está diciendo el Señor, lo que dice la ley es, honra a tu padre y a tu madre. Y el que maldiga al padre o la madre, dice, muera irremisiblemente. Eso es lo que dice la ley, el Señor se lo dice. Y luego dice, pero vosotros decís otra cosa. Basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, o sea, que esto es una ofrenda para Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, y no le dejáis hacer más por su padre y por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas semejantes hacéis. Mire, el problema con estas personas era que para ellos era más importante la tradición, y hoy en día es así, hermanos. Hay mucha gente que piensa que las tradiciones son mucho más importantes, pero ¿sabe una cosa? Cuando una tradición va en contra de la palabra de Dios, no se debe hacer. Porque si usted es cristiano, usted hizo un compromiso con el Señor de que le iba a servir a Él, que iba a seguir su palabra, que iba a ser obediente a su voluntad. Y si usted no lo hace, entonces usted se está metiendo en una situación con el Señor. Y cuando venga el castigo, no diga, ay Señor, pero ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué a mí? Mire lo que está haciendo. Mire cómo está viviendo. Y ahí se va a dar cuenta. Entonces el Señor recalca el error de las tradiciones que ellos han estado enseñando, las cuales han invalidado el mandamiento de Dios. Y Él agrega que hay cosas semejantes a esas que ellos hacen. La iglesia hoy en día tiene que evitar que las enseñanzas de hombres o las tradiciones se infiltren en la enseñanza de la palabra de Dios. Y eso es algo que puede pasar muy fácilmente, porque con sutilezas empiezan a querer meter cositas y a mezclarlas con las enseñanzas bíblicas, y a lo último crean una doctrina nueva y empiezan a hacer prohibiciones y empiezan a hacer reglamentaciones, y ya hay iglesias que uno tiene hasta asustado, entra uno ahí porque tienen que cumplir una cantidad de reglamentos para poder ser parte de una congregación. ¿Sabe qué? Eso no es lo que dijo el Señor. La Biblia habla claramente. Y mire lo que dice aquí en el libro de 1 Timoteo, capítulo 4, versículos 1 al 5. Esto es porque la gente se deja llevar de sus pasiones, la gente se deja llevar de sus tradiciones, sus costumbres, y empiezan a crear unas predicaciones que se vuelven fantasiosas y con legalismo y con una cantidad de cosas. Enseñan la Biblia a medias, porque poquito de Biblia y mucho de lo que ellos creen. Póngale cuidado a lo que dice 1 Timoteo 4, del 1 al 5. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, ¿y en qué tiempos estamos? Estamos en los postreros tiempos. Mire lo que dice aquí. En los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos, teniendo cauterizada
la conciencia. ¿Sabe qué van a empezar a hacer? Dice, prohibirán casarse. Se les hace conocido eso. Y mandarán a abstenerse de alimentos. Que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. ¿Se da cuenta? El creyente y el que ha conocido la verdad tiene la libertad de comer, después de que con acción de gracias ore al Señor y le diga, Señor, bendice, y vamos a comer con libertad. ¿Por qué lo que dice aquí? Para que con acción de gracias, o sea, dando gracias, participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó, dice aquí, estamos en 1 Timoteo capítulo 4 y versículo 4, para que usted pueda leerlo en su casa también y se dé cuenta. Todo lo que Dios creó es bueno. Dios no ha creado nada malo. Y nada es de desecharse. Cuando dice la palabra nada, es nada. Si se toma con acción de gracias. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Entonces, hay personas que han alterado el mensaje del Evangelio. Y le han incluido allí algunas creencias de ellos y algunos pensamientos que han aprendido a través de los años. Y lo han constituido como ley. Y una ley que la ponen más arriba de la Biblia. Porque hay del que incumpla lo que ellos dicen. Ya se puede decir que está excomulgado y va para el infierno rápidamente. Eso no es lo que dice la Biblia. Porque Dios es Dios misericordioso. Dios es bueno. Y dice allí, si usted come con acción de gracias, coma con libertad. Y ni hablar del vestido y ni otras cosas por ahí que también se hablan, hermanos. Entonces, miremos qué es lo que está enseñando el Señor aquí. Él primeramente nos mostró cosas que tenían que estar presentes en la vida del cristiano, las bienaventuranzas. Luego nos dijo cómo tenemos que vivir para que otros vean, cuando nos comparó con la sal y cuando nos comparó con la luz. Y en esta parte le está diciendo, así es que se va a vivir la Biblia, así es que se debía hacer lo que está escrito en este libro santo. No es como se lo prediquen por ahí a la loca, sino que, fíjese hermano, usted tiene la Biblia en la casa. Cuando yo estoy predicando aquí, abra su Biblia, léala. Mire a ver si lo que yo estoy diciendo es verdad. Ahí está escrito todo lo que yo le estoy predicando. Y más adelante vamos a mirar cómo estas explicaciones del Señor, ¿verdad? En los próximos versículos, déjenme nomás para darles una entradita, decimos por ahí, ¿verdad? Versículo 21, oísteis que fue dicho por los antiguos, no matarás, ahí está uno, pero yo os digo. Y luego dice, si traes tu ofrenda al altar y te acuerdas, esa es otra enseñanza. Oísteis que fue dicho en el versículo 27, no cometerás adulterio, pero yo os digo. Entonces el Señor a partir de ahora empieza a explicar lo que dice la Biblia. Escuche lo que dice el Señor. Escuche lo que dice el Señor y viva de acuerdo a lo que Él nos está hablando. Entonces con esta enseñanza el Señor Jesús quiere establecer que no se puede imitar las enseñanzas ni los comportamientos de personas que predican una cosa, pero no la cumplen, o hacen otra, de la manera que se portan los religiosos de los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, como dice, y ya lo leímos, Mateo 23:3, así que todo lo que os digan que guardareis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Entonces, vamos a quedar hasta ahí, pendientes para nuestra próxima enseñanza, donde el Señor dice, oísteis que fue dicho, y nosotros vamos a aprender cuál es el verdadero significado de lo que es la ley del Señor. Vamos a orar y démosle gracias al Señor, y que nos ayude y nos prepare para que en nuestra próxima reunión podamos asimilar mejor sus enseñanzas. Oremos. Padre, en esta tarde yo te alabo, yo te glorifico y te doy gracias, Señor. Gracias por tu palabra que es vida y es verdad. Y a través de ella, Señor, de una manera clara, Señor, podemos aprender cuál es tu voluntad. Ayúdanos a hacerla siempre. Permite que las personas que están viendo este video puedan entender también claramente, Señor, el mensaje que estamos transmitiendo.
Te damos gracias por aquellos que te han aceptado como Señor y Salvador, y oramos por aquellos que aún no lo han hecho, para que, mi Dios, tú les inquietes y les traigas, Señor, al camino tuyo. Bendice pues, Señor, este mensaje que estamos transmitiendo. Bendice a los que lo ven y a aquellos que lo verán en el futuro. Te damos gracias por tu presencia en nuestras vidas. Nos ponemos en tus manos, orando siempre en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Que la paz de Dios esté con todos ustedes. Dios les bendiga.